Esta persona estaba en la posición más rara y en el lugar menos indicado para estar. Se encontraba sobre el barandal de seguridad, en cuclillas, contemplando a mi padre, y mi padre le devolvía la mirada. Tenía sus aterradoramente largos brazos extendidos sobre los tubos de la parte de arriba del puente, como si con estos se estuviera sosteniendo para no caer de espaldas al vacío. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a una nueva entrega de nuestro canal Aquí Me Bajo. Recuerden que si tienen alguna historia, algún relato macabro que deseen compartir para que aparezca en el siguiente video, no duden en platicarlo con nosotros a través de nuestro correo aquí me bajo por favor @gmail.com. Será un placer leer todas sus historias. La siguiente historia es una más que se agrega a la lista de historias que recibimos y compartimos con ustedes del tema que ya conocen, Leyendas del Sur de Monterrey. Es un relato que sucede sobre una conocida avenida del sur de la ya mencionada ciudad. Prepárense, abróchense el cinturón, tomen un café para despejarse, vayan al baño ya que no habrá paradas en la carretera de relatos del canal. Aquí me bajo. Era finales de los años 90. Durante esa época mi madre trabajaba el último turno en una conocida cadena de tiendas de autoservicio de la época. Ella era la encargada de llevar la contabilidad de la tienda. Era un trabajo nada sencillo, ya que los números de todas las cajas debían cuadrar al final del día, así que varias veces tuvo que salir más tarde que todos de ese último turno, hasta que todo estuviera en orden, hasta el último centavo contabilizado y cuadrado. Mientras que mi madre se encontraba trabajando en el turno de noche, mi padre, quien tenía su trabajo durante las mañanas, era quien cuidaba a mis dos hermanos mayores, a mi hermana la más pequeña de 2 años y a mí. Cuando llegaba la hora en la que salía mi madre de su trabajo, mi padre se iba con mi hermana menor en brazos a encontrar a mi madre a la parada del camión, para que no regresara sola hasta nuestra casa. Mi hermano el mayor ya era lo suficientemente grande para cuidarnos mientras mis padres no estaban en ese pequeño lapso. Tenía en ese entonces 14 años. De igual forma, nosotras ya éramos lo suficientemente grandes para ser autosuficientes. Teníamos 8 y 6 años, mi hermana y yo. A diferencia de mi hermana más chica, no seríamos una responsabilidad tan mayor para un muchacho de 14 como si lo sería mi hermanita. Una de esas noches, mi madre acabó sus labores en la tienda y siempre tenía la costumbre de avisarle a mi padre que ya iba en camino para estar al pendiente del tiempo. Ella usaba uno de los teléfonos públicos que había dentro de la tienda para avisarle. Recordemos que era la época de los 90, la telefonía celular aún no era tan accesible como lo es hoy en día. Hizo su llamada de rutina y se encaminó a tomar el camión junto con sus compañeros. En casa, mi padre preparaba a mi hermana menor para llevársela con él e ir a recibir a mi madre cuando bajara del transporte. Salió de mi casa con mi hermana en brazos. Era una noche fresca de verano, el cielo despejado y todavía había un poco de movimiento en las calles. En esta ocasión mi madre no tuvo mayor contratiempo con el conteo final y salió en su horario normal de trabajo. Unos 10 minutos después, tras haber caminado varias cuadras de la colonia, finalmente llegó a la avenida donde iba a esperar el transporte. Normalmente cuando mi mamá salía a sus horas regulares, en la avenida siempre había gente esperando el camión, en ambos sentidos, tanto para los que se dirigían más al sur de la ciudad como los que se dirigían al norte por aquella transitada avenida Monterrey. Esta es la avenida Eugenio Garzazada. Pero en esta ocasión, y para sorpresa de mi padre, no había nadie en las paradas. Tal vez fue la simple coincidencia de que los camiones pasaron justo antes de que él llegara a la avenida y cuando llegó todos acababan de abordar. Solo estaban los autos pasando rápido en ambos sentidos de la carretera, pero ninguna persona a la vista. Junto a aquella parada del transporte público se encuentra un puente peatonal que te lleva al otro lado. La avenida es una carretera de 3 carriles por lado, con su división en medio de ambos sentidos para evitar que los peatones crucen a nivel de calle. Es una avenida directa, sin semáforos ni altos, solo pasos a desnivel, por eso es muy peligroso cruzarla a nivel de calle. Mi padre se encaminó hacia el puente con mi hermana en brazos. Este puente era de aquellos bien pensados, hechos con rampas en lugar de escaleras, así que no tendría problema en cruzar la avenida con mi hermana en brazos. Subió los 3 zigzags de la rampa y cuando ahora sí hubo llegado a la parte superior del puente, dejando atrás la rampa, pudo notar al otro lado, al final del puente, que estaba una persona. Esta persona estaba en la posición más rara y en el lugar menos indicado para estar. Se encontraba sobre el barandal de seguridad, en cuclillas, mirando a mi padre.
La reacción de él fue nuevamente de sorpresa y después dijo: ¿este loco qué hace ahí en cuclillas? ¿Se puede caer? Parece que hace lo mismo que las palomas cuando están sobre los cables y nos llenan de sus gracias. Está de Aguilita haciendo del 2, ojalá no haya nadie abajo. Mi papá siempre ha sido bromista y esta ocasión no fue la excepción. Siempre nos sacaba una carcajada a mis hermanos y a mí con sus ocurrencias. Este comentario hizo que mi hermanita se riera despacio y volteara a ver aquella cosa. Cuando lo vio, rápidamente se volteó y se acurrucó aún más en el cuello de mi padre. Era evidente que esta visión la asustó. No se asuste, mijita, ese güey no nos va a hacer nada. Le va a ir como la chingada si te asusta. Él reanudó su marcha, avanzó desde donde estaba parado y conforme iba avanzando podía sentir cómo el tiempo se hacía más lento. 1 minuto es lo que toma atravesar la parte superior de ese puente y él lo sintió como si fuera eterno, y la razón ya la sabemos. El tipo seguía ahí sobre el barandal, en cuclillas, como si fuera una gárgola, contemplando a mi padre, y mi padre le devolvía la mirada al mismo tiempo que caminaba. Lo miraba fijamente para estar listo en caso de que se le ocurriera avanzar hacia ellos. Al llegar a la mitad del puente se detuvo. Ya podía ver más claramente a aquel sujeto. Podía notarle unos ojos rojos y una gran altura aún estando en cuclillas. El puente peatonal, en la parte superior, es un pasillo de unos 2 metros de ancho y los tubos de seguridad que rodean todo el sitio por donde las personas pasan caminando tenían una altura de unos 3 metros. Era imposible que una persona, incluso de una altura poco común en México, de unos 2 metros, pudiera estar postrada como esa cosa. Tenía sus aterradoramente largos brazos extendidos sobre los tubos de la parte de arriba del puente, como si con estos se estuviera sosteniendo para no caer de espaldas al vacío. Mi papá se quedó ahí a mitad del puente, congelado. Sentía temblar a mi hermanita. Esto hizo que le brotara la valentía de un padre cuando sintió las lágrimas de su hija mojando su cuello. La mente de mi padre estaba inundándose de coraje hacia aquel ser por haber provocado que su pequeña estuviera en ese estado. Volteó a ver a su niña y le dijo despacio: no tengas miedo, mijita, tu papi está aquí para protegerte. Esas cosas viven del miedo y por eso está ahí. Si no le demuestras miedo, no nos hará daño. Al escuchar estas palabras, dice mi padre que la niña se tranquilizó. Él volteó de nuevo hacia donde estaba esa cosa, pero ya no había nada. El paso hacia el barandal estaba libre. Reanudó su marcha rumbo al final del puente, bajó por la rampa y llegó a la parada del transporte. Ambos se sentaron en la banca a esperar a mi madre, quien llegó solo unos minutos después. Al llegar a la casa le platicó esta experiencia a mi mamá. Él le comentó que estaba a punto de regresarse con la niña a la casa. Lejos de tener miedo de aquella cosa, lo que sentía era coraje de ver hacia su niña por culpa de aquella cosa. Le platicó lo que le dijo a la niña para calmarse y que después esa cosa se fue. Mi madre le dijo que hizo bien en tranquilizar a la niña de aquella manera, que no demostraran miedo. Eso fue lo que terminó de alejar a aquella cosa, el desinterés por no encontrarles miedo alguno. Qué bueno que no lo retaste o te dirigiste a ese ente de la manera que acostumbras a encarar a otras personas, porque de lo contrario tu experiencia con esa cosa hubiera sido muy diferente, poniendo en riesgo a la niña, le dijo mi madre. Esta historia la titulamos El macabro ente en el puente de Garzazada. Les agradezco haber llegado hasta el final de este video. ¿Qué les pareció esta historia? Dejen un comentario sobre lo que piensan del relato que acabamos de escuchar. Si les gustó el contenido, por favor denle me gusta, síganos o suscríbanse y compartan el video. Nos encuentran como Aquí Me Bajo en todas nuestras redes, YouTube, Facebook y TikTok. Que tengan una linda noche y nos vemos en el próximo video de su canal, Aquí Me Bajo.